Qué alegría estar con ustedes esta mañana. Les saludamos en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador, de parte de la Embajada de Fe en Dallas. Nuestro cariño para ustedes. Me gozo de verles otra vez. Cada año nos vemos y disfrutamos las bendiciones. Me acompaña un momentito para orar. Quiero pedir que el Espíritu Santo climatice este tiempo en una manera muy especial, de tal forma que podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Cierre sus ojos un momento, guardemos un momentito de silencio y luego entramos en este precioso tema. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a esta reunión. Siempre eres bienvenido. Siempre eres bienvenido, precioso Espíritu Santo. Queremos ser llevados en estos próximos minutos al aprendizaje que tienes para nosotros. Enséñanos y enséñanos a aprender. Moldéanos, capacítanos, entrénanos. Y gracias, Papá Dios, por esta reunión tan especial, tan única y tan oportuna. Gracias por moverte en este auditorio, por traer gozo, por traer paz, por traer victoria, por traer la fe que necesitamos para seguir avanzando, para seguir caminando a las velocidades que tú tienes para nosotros. Usa mi vida. Pon tus pensamientos en mis pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición. Siempre es una bendición y un alto honor pararse en un púlpito o en una plataforma y hablarle a los príncipes y a las princesas del reino. Esos son ustedes. El modo de mi conferencia va a ser tipo ponencia, así que voy a estar leyendo mucho y eso me va a ayudar a mí a correr y alcanzar el tiempo. Quiero empezar con declaraciones sobre el reino de Dios y de esa manera poner un escenario sobre el cual pueda desarrollar este tema. Las declaraciones del reino en mi tema que se me ha asignado, que el reino consiste en poder y en servicio. Esas dos palabras son las que voy a estar trabajando para ustedes y obviamente para mí. Pero empezaré con estas declaraciones sobre el reino de Dios y diré que el reino de Dios es indestructible. Eso es algo poderoso. No hay quien pueda destruir, porque el reino de Dios no es un tema, el reino de Dios es una realidad. Y no hay quien puede destruir esto que Dios ha hecho y que lo ha llamado su reino y que nos ha injertado, nos ha puesto, nos ha heredado, nos ha entregado, nos ha dado revelación y entendimiento. El reino de Dios es perfecto, completo, inmejorable, insuperable. El reino de Dios es eterno. No es una moda, no es algo que 5 o 10 años y luego pasó. Es eterno, y cuando hablamos de la eternidad
hablamos desde antes de que las cosas existieran, cuando las cosas existieron y cuando las cosas visibles no van a existir. En esa eternidad vive Dios y el reino de Dios es eterno y el reino de Dios es inmutable. Son declaraciones que continuamente hago para mi propia vida. Es decir, que el reino de Dios es imposible de copiar. No hay en el lado de las tinieblas, no tienen la habilidad de hacer una copia del reino de Dios. El reino de Dios es inimitable. El reino de Dios es inconmovible. Viví en un país, nací en Colombia, donde normalmente hay muchos temblores. Y siempre los temblores dan miedito. Cuando vengo a la Ciudad de México, siempre estoy orando, Señor, que no me toque uno, que no me vaya a tocar un temblor. Pero en el reino de Dios no hay temblores. El reino de Dios tiene una solidez. Tiene una solidez bíblica, tiene una solidez doctrinal, tiene una solidez eterna, es inconmovible, no hay quien pueda conmoverlo, no hay gobiernos, no hay moda, no hay temporada, él es estable, no hay terremotos que lo puedan sacudir. Usted pertenece a ese reino. El reino de Dios existe ahora y existirá siempre, y el reino de Dios es universal. Por eso cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de países, estamos hablando de algo único. Y el reino de Dios es como es Dios Padre. Si queremos nosotros como tener un punto de comparación, como a qué se parece, entonces tendré que decir que el reino de Dios es como Dios Padre. ¿Y cómo es Dios? Podemos encontrar aproximadamente 300 nombres de Dios, entre nombres y títulos y adjetivos. En la Biblia podemos encontrar aproximadamente 300 nombres de Dios. Y eso nos da a nosotros una idea de a qué pertenecemos y a quién pertenecemos y dónde estamos. Pero obviamente que no voy a tomar el tiempo para hablar de esos nombres. Sin embargo, hay una lista más reducida de 72 nombres importantes, pero hay 12 nombres que son claves y se dividen en dos grupos. Y los dos nombres principales es Elohim. Y ese nombre Elohim es el creador. Y el otro nombre es Yahweh. Yo soy el que soy. Y los otros nombres son familiares para ustedes, los otros 10, Adonai, Abba, Yahweh Rafa o Yahweh Rofe, Yahweh Shalom, Yahweh Roí, Yahweh Sabat, Yahweh Nisi, Yahweh Jireh, el Elión y el Shaddai, que son los nombres que son más conocidos para nosotros. Y el reino de Dios es como es su Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en Filipenses que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces así es el reino de Dios. El reino de Dios es como es Dios en esa magnitud, eterno y perfecto, pero también el reino de Dios es como es su Hijo Jesucristo. Y el reino de Dios es como es la persona del Espíritu Santo. Y a los muy poquitos días de mi conversión, yo tuve la bendición de conocer al Espíritu Santo, de enamorarme del Espíritu Santo, de apasionarme por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la fuente del poder en la cual nosotros podemos fluir. Cuando nosotros hablamos de que representamos un reino, de que existe un reino
de que predicamos de un reino, cuando hablamos de eso, el Espíritu de Dios está dando sustento a tus palabras, está dando poder, está dando esa autoridad, está dando esa convicción y está dando esa revelación. Porque se dice que a Dios no se le conoce por estudiarlo, se le conoce por experiencia. Y lo mismo al Señor Jesucristo, y lo mismo al Espíritu Santo, y lo mismo al reino de Dios. Y yo me gozo de saber que Dios nos está llevando en esta experiencia de no solamente saber teóricamente de qué es el reino, pero nosotros poder experimentar y decir, así como es el Padre, así es su reino, así como es el Hijo, así es su reino, así como es el Espíritu Santo, así es el reino. Y esto nos lleva a nosotros a experimentar un gozo inexplicable humanamente hablando, pero un gozo que nos posiciona, que nos afirma, que cuando nos paramos a ministrar, cuando nos paramos a enseñar, cuando hacemos cualquier otra cosa, sabemos que detrás de nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay unos aspectos asombrosos del reino de Dios. Ya los conocen los anteriores pastores, profetas, conferencistas, exponentes en las cumbres pasadas, lo han estado compartiendo y son asombrosos porque no se encuentran en otro lado. Por ejemplo, el reino de Dios tiene un rey que es Señor. La Biblia en inglés casi no usa la palabra Jehová, pero usa la palabra Señor. Y yo decía, pero ¿por qué la versión de King James no usa la palabra Jehová como la usamos en la versión Reina Valera? Pero recordemos que el pueblo hebreo no, con mucho respeto, no quería nombrar el nombre de Dios, no quería decir Jehová o Yahweh. Entonces ellos decían Adonai. Y cuando aparece en la palabra de Dios el Señor, están usando la palabra Adonai. Y la palabra Adonai es el Señor, el amo, el dueño, el jefe. Y ese es nuestro rey, ese es nuestro Señor. No es un reino en el cual Él está tan lejos, su trono tan lejos, y yo como súbdito me arrodillo y me arrastro hasta que finalmente puedo llegar allá. Ese tipo de protocolos no existe porque nosotros somos hijos. Entonces Jesús, el Rey Jesús, es la encarnación y la personificación del reino. Yo sé que hay una gran revelación del apóstol Pablo acerca del reino. Y yo sé que el apóstol Pedro tiene una gran revelación sobre el reino. Pero cuando nosotros entramos en los 4 evangelios y cuando nosotros retrocedemos un poquito, 800 años atrás, al libro de Isaías, nosotros podemos encontrar que hay un enfoque muy claro hacia Jesús como Rey y como Señor. No solamente como una figura de alguien que nos ayuda cuando estamos en crisis, que nos ayuda cuando estamos en problemas, que se apiada de todos los que sufren, no, pero alguien que es Señor. Entonces, por eso es tan importante dar el paso de salvación, pero dar el paso de tenerlo como Rey de mi vida, como dueño de mi vida, como el jefe, como el Adonai. El reino de Dios tiene un territorio. Algunas personas dicen, pero ¿cuál es ese territorio? Cuando hablamos de territorio, entonces estamos hablando de dominio. Y si hay algo que Dios está restaurando en estos últimos años, es el dominio. Se nos está regresando a nosotros por revelación lo que es el dominio. Entonces no estamos nosotros esforzándonos en nuestra propia naturaleza para mover cosas, para hacer cosas, pero estamos moviéndonos en una revelación que nos dice que todo lo que Adán perdió por desobediencia, Jesús lo recuperó por obediencia y nos asignó a nosotros ese dominio. Entonces en nosotros no va a pasar lo mismo que pasó con Adán, que fue engañado. A nosotros el diablo no nos va a engañar ni nos va a retroceder para que en este tiempo volvamos a perder el nuevo Edén. Este rey que nosotros tenemos nos ha dado una victoria para siempre. El territorio es el dominio sobre el cual el Rey Jesús ejerce total
y suprema autoridad en todo tiempo. Si usted fuera ahora mismo a la China, allí usted está andando en un territorio que Dios le ha asignado, porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. El Señor nos entregó a nosotros hasta lo último de la tierra, y eso es lo maravilloso. Hubo un tiempo en que había una congregación y esa congregación decía, 20 cuadras a distancia de mi congregación, tú no puedes poner una congregación porque ese territorio es mío. Y luego otros se enojaban porque empezaron un grupo familiar en otra cuadra y decían, no, están cerca de mi iglesia. Pero el Señor a nosotros no nos ha limitado. No nos ha limitado a un barrio, no nos ha limitado a una ciudad, no nos ha limitado a un estado, no nos ha limitado a una nación. Pero hemos tenido que pasar tiempos y tiempos en ese proceso de entender que Dios quiere que nosotros dejemos de ser pastores de esquina, pastores de barrio, para ser pastores de ciudad, para ser pastores del estado, para ser pastores de la nación y para ser pastores de las naciones, para ser hombres y mujeres del reino de todas las naciones. Ese territorio, sus recursos y su gente son propiedad personal de Dios. Y una de las cosas que a mí me emociona saber es que todo pertenece a Dios. El infierno pertenece a Dios, el diablo pertenece a Dios, los ángeles caídos pertenecen a Dios, todo lo que existe pertenece a Dios, la gente que no cree en Dios pertenece a Dios, los recursos que hay en la tierra pertenecen a Dios. El diablo no tiene nada, es más, el lago que arde con fuego y azufre en el cual él estará para siempre, Dios lo hizo, Dios lo va a meter, Dios lo va a encerrar, Dios va a cerrar esa puerta. Tenemos un Dios soberano. Ahora, ¿qué es la bendición que nosotros tenemos? La bendición que nosotros tenemos es que este Dios que tiene todo ese territorio nos ha puesto a nosotros y nos ha dicho, vayan hasta lo último de la tierra y yo estoy con ustedes. ¿Qué es la dimensión espiritual y la importancia de esto? Es que cuando nosotros pensamos denominacionalmente, pensamos en cierta área geográfica restringida, pero cuando pensamos en reino, no tenemos límites. ¿Podría usted cambiar su pensamiento entonces? Porque los recursos y todo pertenece a Dios. ¿Usted lo cree? El reino de Dios tiene una constitución. Bueno, aquí sí se batalla un poquito con las personas que van entrando en este nuevo nivel de revelación de la palabra, en estos nuevos tiempos, en estos tiempos de dominio. Y si queremos nosotros movernos en el dominio asignado de Dios, de pararnos y hablar, y Dios respaldarnos, pararnos, y que la gente vea que Cristo está en nosotros, que el Espíritu está en nosotros, que el Padre está en nosotros, que la palabra está en nosotros. Entonces si nosotros queremos entender eso, es importantísimo que nosotros comprendamos que hay una constitución. Pero no es una constitución de mandamientos gravosos, sino que es una constitución que establece un pacto de realeza, un pacto de sangre. En la sangre del Cordero nosotros hemos sido hechos herederos. Y ese pacto el Señor no lo va a romper, ese pacto no va a ser destruido. No hay infierno que puede destruir el pacto y la promesa a Abraham y el pacto que fue refrendado en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces yo camino como realeza, no tiene que ver el color de mi pelo, mi estatura, si estoy flaco, si estoy gordo, si fui a la universidad o si no fui. Tiene que ver que hay una constitución, hay una palabra que está diciendo que el nuevo pacto, este nuevo pacto son pactos mejores que los antiguos. Pero hay que conocerla. La palabra de Dios hay que leerla bajo la unción del Espíritu Santo para que haya revelación, para que no estemos leyendo el logos, para que no estemos leyendo el papel, pero para que estemos leyendo la revelación del Padre. El reino de Dios tiene una ciudadanía, y esos ciudadanos son la gente que vive bajo el gobierno del rey, no bajo disculpen lo que voy a decir, pero no bajo el gobierno mío como su pastor o de su pastor. Porque nosotros no somos detectives ni agentes secretos de la CIA o del FBI
que andamos buscándolo a ver por dónde usted va, ni lo estamos rastreando, ni tenemos celulares para rastrearlo a usted y saber qué está haciendo, qué no está haciendo. A esta dimensión de gobierno y de dominio en la cual Dios nos ha establecido, nosotros estamos entendiendo que vivimos bajo un gobierno, pero no usamos la palabra gobierno en el sentido negativo, pero estamos hablando de la palabra gobierno, de que como hijos se nos ha heredado a nosotros autoridad. Y cuando tenemos esa autoridad, hablamos esa autoridad, proclamamos esa autoridad, el territorio del Señor se mueve en una manera espiritual, de tal manera que puede ser chino, colombiano, peruano, mexicano, todos vienen a entrar a esta gran familia del Rey. Es un privilegio ser ciudadano del reino. Y entenderlo es importante, es lo que nos va a sacar a nosotros de un nivel de pobreza, de un nivel de escasez, de un nivel de limitación, para entrar a un nivel de abundancia sin tener que dar excusas o dar informes. No, es que yo soy pobre por esto, es que la gente que va a pensar si yo ahora camino con el Rey y me ven con un nuevo carro, me ven con una nueva casa, me ven vistiendo bien, comiendo bien, ¿qué van a pensar? La gente de afuera que no está en el reino, ellos pueden pensar todo lo que quieran porque ellos están de otro lado, pero usted no está del otro lado, usted está de este lado, donde su Padre es el Rey, donde su Padre provee, donde su Padre le ayuda, donde su Padre lo prospera, donde su Padre lo bendice. Y ciertamente que hay oposición, porque normalmente la gente dice: ya está predicando el evangelio de la prosperidad. Y yo tengo una respuesta: pobreza no predico, ni predico un evangelio de derrota. ¿Y usted? Entonces somos ciudadanos, y como ciudadanos de este reino, este Rey, no tome mal la palabra, pero este Rey está comprometido, está obligado con lo que Él mismo dijo, de levantarlo, bendecirlo, prosperarlo y darle victoria. Porque los hijos son como es el Padre, y usted es como es su Rey. ¿Usted lo cree? Hello. El reino de Dios consiste en poder. Me gusta esa palabra. Hubo un tiempo que yo pensaba que el poder estaba en el grito mío: aleluya, Cristo viene, y así. Ahí está el poder. Y a veces en ese ambiente decíamos: predique con poder, predique con poder. Y hasta había una frase en esos tiempos, era puño en púlpito y patada en plataforma. Aleluya, amén. Entonces estás predicando, ¿verdad? En poder, hay poder. Y si de pronto uno venía con una voz más suave, dice: no tiene poder. Bueno, por mucho tiempo, empezando mi vida de predicador, predicaba como Gigi Ávila. Yo quería ser Gigi Ávila, yo quería ser Luis Palau y yo quería ser Billy Graham. Y entre esos tres estaba allí. Entonces oía todo lo de Gigi Ávila. Y empiezo imitaba a Gigi Ávila, y sucedió en un servicio que yo vengo a la reunión y me paro en el púlpito, y entonces ya me sabía la introducción. Apóstol David ya me conocía la introducción. Y hermanos y amigos, el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Y ya me conocía la introducción, pero se me acabó la imitación. Entonces, y hermanos y amigos, el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Hermanos, buenas noches. Pues es que estaba empezando a ser un predicador, ¿verdad? Me di cuenta que no era como Gigi Ávila, aunque Dios me dio la oportunidad de estar en Camuy, conocerlo y decirle, yo predicaba sus sermones. Espero que no se vaya a enojar, pero el reino de Dios no consiste en el grito. Y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y a veces hemos perdido un poquito el enfoque en hacer tanto énfasis, poder, que nos hemos distanciado un poquito de cuando venga sobre ustedes la persona del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, y estaban todos llenos del Espíritu Santo. Allí radica, ahí es donde está el poder. Si el Espíritu de Dios llena tu vida, entonces ahí está el poder, ahí está. Disculpe lo que voy a decir, ni siquiera el ayuno te da poder. Si el ayuno es una muleta religiosa, entonces lo que estás haciendo, estás aguantando hambre. Y el ayuno no va a hacer lo que ya Dios hizo por ti. Porque cuando hablamos de oración, Dios no va a contestar una oración que tú estás haciendo cuando Él ya dijo lo que tú tenías. Entonces no puedes estar pidiéndole lo que ya te dio. Hello. Cuando somos ciudadanos del reino y sabemos que ese rey que está en el trono es mi Padre, y conocemos todo y conocemos la extensión de su reino, entonces sabemos que hay cosas que ya no tenemos que orar por ellas porque ya son nuestras. Y si nos las dio en la cruz, y si nos las dio en la resurrección, y si nos ha dado esas cosas como promesa, ¿para qué vamos a estar nosotros orando, clamando, gimiendo, llorando y dejando el piso empapado de lágrimas, de sudor, de moco, de todo allí para que venga el poder? No, el poder ya está. Consiste en su presencia. El poder de Dios está en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y no podemos absolutamente quitar el enfoque total en lo que se origina en Dios. Pero tenemos que quitar la palabra Dios en el sentido del español para entender la palabra Dios en el sentido de Elohim, lo que es Elohim, lo que es el Elión, lo que es yo soy el que soy, lo que es Jehová, Rafael, lo que significan los nombres de Dios, lo que significa su personalidad, lo que significa su carácter. Porque cuando una persona dice, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No está diciendo nada, pero cuando está diciendo Jehová Jireh, provee. Entonces del otro lado de las tinieblas, del otro reino que es un reino fallido, ellos van a entender que usted ya comprendió, que usted sí anda en luz, que usted sí anda en verdad. Entonces va a ser muy difícil para ellos derrotarlo a usted. Porque el reino de Dios consiste en quién está aquí. Y usted necesita conocer quién está aquí para poder lo que está aquí expresarlo. Y muchas veces la Biblia dice, aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Entonces cuando la escritura deja de ser logos y se convierte en rema, y cuando la palabra se convierte en rema por una experiencia personal que tienes con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y por una comprensión total de que esa constitución del reino es perfecta, usted camina diferente, usted piensa diferente, usted ministra diferente, usted pastorea diferente, usted profetiza diferente, usted danza diferente, todo lo hace diferente. Ahí está el poder de Dios, ahí radica el poder de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? El reino de Dios tiene esa constitución, ese pacto perfecto. Pero hay un equipamiento para operar en poder. Hay un equipamiento, dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo no estoy diciéndole que ahora usted vaya y compre todos los libros habidos y por haber sobre la guerra espiritual y entre en la guerra espiritual. Hay una cosa cuando usted conoce el reino, cuando usted conoce al rey, pero cuando usted sabe quién es usted delante del rey, entonces mucho de lo que es la guerra espiritual ya está entendida, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Entonces no va a tener que pasar 2, 3, 4, 5, 6 o 7 semanas buscando el poder de Dios para salir a reprender. Siempre cuento esta experiencia para significar lo que es el poder de Dios. Y la experiencia que cuento es de este hombre T.L. Osborne, uno de los hombres más usados por el Señor en el siglo pasado.
Y había una convención, y en esa convención alguien se endemonió. En esa convención de ministros alguien se endemonió. Y está la gente allí tratando de sacar el demonio, tratando de sacarlo, y van pasando las horas y están tratando de sacar ese demonio, y no puede ser liberado esa persona. Alguien dice: traigamos a T.L. Osborne, que estaba en otra parte del edificio. Y vinieron y le comentaron, y vino T.L. Osborne, entró al auditorio y cruzó donde estaba precisamente este endemoniado. Se detuvo T.L. Osborne, lo miró, el endemoniado fue libre y T.L. Osborne siguió caminando. Y lo llamaron asombrados: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Él dijo: yo solamente le dije, si tú no sales de este muchacho, yo se lo digo a mi papá. Cuando vienen esas pruebas, dígale al diablo: si no te vas de aquí ahora, yo se lo digo a mi papá. Hay un equipamiento. El equipamiento está en los dones espirituales. Es un área un poquito descuidada en cuanto al estudio de los dones espirituales. Parece que a veces nos enfocamos en ciertas cositas pequeñas, pero el equipamiento para nosotros como ciudadanos del reino está en los dones espirituales. Y ustedes saben que en Romanos, 1 Corintios y Efesios está la lista de esos dones, porque Dios equipa al que llama. Estoy diciendo que Dios equipa al que llama. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y la Biblia nos presenta la lista de los dones espirituales que más o menos podemos ubicarlos en 3 grupos. Ahí está en la lista de los dones motivacionales, donde está el don de profecía, donde está el don de servicio. Y el don de profecía no es necesariamente la oficina del profeta. Hay personas que pueden profetizar y no necesariamente están en la oficina del profeta. A ti viene el don, hablan una palabra, pero no tiene la misma dimensión. Y en un momento hablaré de lo que es los dones al cuerpo. Está el don de servicio, que tiene que ver con ayudar, que tiene que ver con colaborar, con cooperar. Pero también existe la lista de los dones ministeriales. Es una lista un poquito más larga, la obvio, porque ustedes tienen la Biblia y tienen Romanos y tienen Corintios y pueden mirar un poquito eso. Pero en la lista de los dones ministeriales encontramos 5 dones ministeriales que Cristo dio a la iglesia para la perfección de los santos. Pero primero es necesario que usted se ejercite en estos dones que son dados a todos los creyentes, para que Dios te lleve a esa otra dimensión y te constituya en un don para la iglesia, en un don para el cuerpo de Cristo, para perfeccionar, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y está el apóstol, los apóstolos, uno que es enviado con una misión específica. Aquellas personas que dicen: yo ya soy apóstol, yo ya quiero ser apóstol, yo me muero por ser apóstol, es que ya Dios me llamó para ser apóstol. Hay que entender que es una habilidad y una capacitación especial que Dios da a ciertos creyentes, que les permite estar en liderazgo, en un liderazgo ministerial sobre pastores, sobre personas en el ministerio. Por eso el apóstol es el pastor sobre los pastores que alimentan las ovejas. Entonces, con el debido respeto, una persona de 17 años todavía no puede ser un apóstol. El profeta es el atalaya que Dios tiene dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y ser apóstol y ser profeta son 2 cosas diferentes, aunque hay conexiones. Pero a veces las personas no saben distinguir: bueno, ¿soy profeta o soy apóstol? Pues ser apóstol es cualquier cosa. No. Hay delineamientos muy claros en el apostolado, hay responsabilidades muy claras. Y sobre esas responsabilidades también Dios viene poniendo la exigencia de un reporte. Y lo peor que le puede pasar a una persona es anhelar un don que no lo tiene y que Dios no se lo quiere dar. El profeta opera en los dones de discernimiento, palabra de ciencia y palabra de sabiduría.
Y la palabra de ciencia o conocimiento es una revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo acerca de hechos y situaciones, de personas o cosas que tienen que ver del pasado al presente. Y la palabra de sabiduría es una revelación no aprendida por el ser humano que tiene que ver acerca de el presente hacia el futuro. Y el discernimiento de espíritus es poder entrar en el reino de las tinieblas y ver qué está pasando allá. Y nosotros estar en el reino de la luz y saber qué está pasando aquí. Entonces, en ese sentido, somos como seres anfibios, como las ranas que pueden estar en el agua y pueden estar afuera. Cuando el profeta se mueve en la habilidad de estos tres dones, su ministerio profético no está pisando el territorio del evangelista, no está pisando el territorio del apóstol, no está pisando el territorio, metiéndose en el territorio de los que dirigen la alabanza, del que es evangelista, porque cada uno tiene un delineamiento. El pastor es la persona designada a cabeza de una congregación local. Ejemplo, Timoteo. Y saben una cosa que en el Nuevo Testamento el ministerio del pastor es el ministerio sobre el cual más enseñanza hay, porque requiere mucho de esto. Bueno, tengo una palabra profética para nuestra plataforma apostólica de México que nos va a servir para activarnos mucho más en el cuerpo de Cristo. El evangelio de Jesucristo nos trajo la salvación, pero cuando usted entiende el evangelio del reino, nos enseñará a vivir como hijos del rey. Y parece un paso muy cortico, parece un paso de unos cuantos centímetros, pero cuando entendemos la salvación y vemos la salvación como la puerta, y usted cruza esa puerta, y entonces usted mira la magnitud del reino. La magnitud del reino a nivel de lo que es la tierra y a nivel de lo que es lo espiritual. Entonces usted ahora va a vivir como un salvo que tiene gobierno, como un salvo que tiene autoridad. Y cuando usted comprende esto, tu capacidad se expande. Cuando usted entiende esto, la creatividad ministerial aflora. Tu liderazgo va a producir hombres y mujeres de reino, y tu influencia tocará naciones. Y tu influencia tocará naciones. Tu influencia en la oración, tu influencia en la intercesión, tu influencia en la enseñanza tocará naciones, y tu ministerio resolverá todas las dificultades que el diablo ponga por delante. Amados, el poder está en lo que llamo dominio restaurado. Jesús no fue el segundo Elías. Jesús no fue el segundo Salomón. Jesús no fue el segundo Moisés. Jesús fue el segundo Adán. Y cuando usted entiende eso, cuando usted comprende eso, entonces Génesis 1, 26 al 28 se hará muy claro en su vida. Y usted podrá caminar entonces en un dominio restaurado, en un dominio de gobernante real, en un dominio de gobernador, en un dominio de ser responsable de reinar sobre los territorios que Dios te asigna. Y no lo voy a decir con pretensión, pero cuando usted comprende que el poder restaurado te ha sido entregado, nada te quedará grande en el ministerio. Nada. Dije nada. Nada. Porque todo se amplía, porque todo es tuyo.
Entonces ya no estaremos diciendo es que no fui a la escuela, es que esto, es que lo vil y menospreciado, es que Dios llamó a lo vil y menospreciado. El problema es que no se quedaron ahí. Ellos no se quedaron como lo vil y menospreciado. Y la gente decía, pero estos no tienen letras, estos ¿de dónde aprendieron eso? Lo que ellos estaban diciendo es que estos discípulos de Jesús no vinieron a nuestras escuelas de los fariseos, porque ellos habían ido a una escuela superior. Y la escuela de la religión está cerrada para nosotros. Está cerrada para nosotros, porque hemos entrado al reino. Porque hablamos el reino, vemos el reino, actuamos en el reino, y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están detrás de usted diciéndote: ve, 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 ve. Esta plataforma avanzará en la velocidad que usted entienda quién es su rey, y en la velocidad que usted entienda que usted es hijo del rey, y en la velocidad que usted entienda que el reino de Satanás es un reino fallido. Oh, profeta Camacho, pastor Camacho, apóstol Camacho, como me quiera decir. Y entonces, ¿por qué hay enfermos? Y entonces, ¿por qué me duele la cabeza? Y entonces, ¿por qué esto y por qué aquello? Es porque estamos nosotros entendiendo ahora que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto nos podrá separar de qué, de ese fluir del poder de Dios, de ese fluir de la gloria de Dios, de ese fluir. Entonces, con todo esto, usted puede servir. Usted puede servir. Usted puede servir. Cuando usted fluye en los dones, usted sirve. Cuando entiende su ministerio, usted sirve. Cuando entiende su unción, usted sirve. Cuando usted es entendido, usted puede ir a cualquier lugar de la faz de la tierra. Póngase de pie, por favor. Lo más rápido que pueda. Quiero que se acomode en su camisa, suelte lo que tiene, mueva un poquito sus hombros, porque le quiero decir algo. Si lo quiere recibir, ¿están listos? Los profetas activamos, y yo les voy a activar. Sean hijos e hijas del Rey en todas las naciones. Vayan y digan todo lo que el Rey dice. Vayan y hagan todo lo que el Rey dice que hagan. Porque no hay nadie en el infierno en la capacidad de destruirte. El diablo no tiene ningún arma ni ningún demonio capaz de detener la plataforma apostólica de México. No tiene poder el diablo. El poder está en Jesús y está en ti. El poder está en Jesús y está en ti. El poder está en Jesús y está en ti. El poder está en Jesús y está en ti. Todos digan: está en mí. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo voy a ir como hijo del Rey. Amén.